Saludos cordiales, ingenieros. Soy el estudiante Ronald Crespín. Y en esta parte, bueno, en esta exposición con mis compañeros vamos a hablar sobre los agentes inteligentes y su interacción continua con el entorno a través de la percepción. Entonces, empezamos con una pequeña introducción. Bien, aquí tenemos lo que son los integrantes: Alison, Fabiana, Michelle, Brian y mi persona. ¿Ok? Entonces, empezamos con una introducción. Para empezar, es importante primero entender que la inteligencia artificial ha tenido un crecimiento muy acelerado en los últimos años, permitiendo el desarrollo de sistemas cada vez un poco más avanzados y de manera autónoma. Dentro de este avance, los agentes inteligentes juegan un papel muy fundamental, ya que representan sistemas capaces de interactuar con su entorno de manera activa. Es decir, no solo reciben información, sino que también la analizan, toman decisiones y ejecutan acciones con el objetivo de cumplir una meta específica. A diferencia de los sistemas tradicionales, los agentes inteligentes incorporan lo que son capacidades para razonamiento que les permite analizar situaciones, la planificación que les ayuda a organizar acciones y el aprendizaje que les permite mejorar con la experiencia. Además, estos agentes pueden adaptarse a entornos cambiantes, lo cual es muy importante en escenarios reales donde la información no siempre es completa o constante. A continuación va a seguir la siguiente compañera. Fundamentos conceptuales de agente inteligente. En esta exposición voy a hablar sobre los fundamentos conceptuales de agente inteligente, ya que son parte del campo de la inteligencia artificial. Este tema es muy importante porque actualmente muchos sistemas usamos en la vida diaria, como sistemas virtuales, sistemas de recomendaciones, e incluso los vehículos autónomos, ya que funciona gracias a la gente inteligente. A lo largo de esta presentación vamos a entender qué son estos agentes, cómo perciben en su entorno, cómo procesan la información que reciben, cómo finalmente toman decisiones y ejecutan las acciones. La idea es de comprender cómo estos sistemas logran comportarse de manera inteligente en distintos contextos. Tenemos lo que son ¿Qué son los agentes inteligentes? Un agente inteligente es un sistema basado en la inteligencia artificial que tiene como capacidad de actuar de manera autónoma con el fin de alcanzar el objetivo específico. A diferencia de los programas tradicionales, estos agentes no solo ejecutan transacciones fijas, sino que pueden adaptarse al entorno en que se encuentran. Esto significa que pueden cambiar su comportamiento dependiendo la situación. Además, tienen lo que es la capacidad de entender a partir de las experiencias, lo que permite mejorar su desempeño con el tiempo. Tenemos como los otros aspectos más importantes que es los agentes inteligentes, ya que son capaces de dividir los problemas complejos en las tareas, ya que sean las tareas más pequeñas, lo cual facilita lo que es la resolución a paso, siguiendo lo que es la lógica organizada. Ahora, dentro de sus características, los principales tenemos lo que es, eh, primero lo que es autonomía, como podemos observar desde aquí. Esto significa que la gente puede funcionar por sí solo, no necesita lo que es la intervención constante de una persona. Luego tenemos lo que es la percepción en el entorno, ya que permite recopilar la información en tiempo real mediante los asesores de una persona. También está lo que es la acción, ya que la gente no solo analiza la información, sino que también lo ejecuta en acciones concretas como enviar datos, en las interacciones con el usuario o incluso las controla en dispositivos. También tenemos lo que es otra característica, que es la proactividad. Es decir, el agente puede anticiparse a situaciones o problemas sin esperar un orden directa. Y finalmente tenemos la planificación y el razonamiento, ya que permite organizar una serie de pasos o acciones para lograr lo que es un objetivo de manera eficiente. En conjunto, todas estas características de un agente inteligente puede tomar sus decisiones de una manera más adecuada
y comportarse como de una manera similar a un sistema inteligente. Percepción en agentes de IA y tipos de agentes. La percepción es una etapa muy importante entre la gente inteligente, ya que es un proceso mediante lo cual el sistema tiene información en su entorno. Sin esta capacidad, el agente no podría saber lo que está pasando en su alrededor, por lo que no podría tomar las decisiones correctas. En este caso, solo ejecutaría lo que son las instrucciones predefinidas sin adaptarse a las nuevas situaciones. Los agentes inteligentes pueden recibir lo que es la información a través de diferentes medios. Primero tenemos lo que son los asesores. Pueden ser físicos o virtuales, por ejemplo, las cámaras, los micrófonos o sensores de un movimiento, ya que permite captar datos en el entorno en tiempo real. También tenemos lo que es la integración con bases de datos, ya que permite que la gente acceda a la información estructurada como registros históricos o datos organizados, lo que mejora es lo que es la precisión de su decisión. Otra forma muy importante que es el consumo de APIs, mediante lo cual la gente puede conectarse a servicios externos y obtener lo que es la información actualizada, como datos del clima, ubicación, información financiera. Y por último tenemos lo que es la integración en lenguaje natural, donde la gente recibe lo que es la información directamente de los usuarios mediante lo que es el texto o voz. Gracias a esto pueden entender lo que la persona quiere comunicar. Estos mecanismos permiten que la gente transforme los datos en una información útil. Además, es importante mencionar que existen diferentes tipos de agentes según perciben su entorno, como por ejemplo, agente reflejo simple. Reaccionan directamente a un estímulo sin considerar lo que del pasado. Mientras el agente basado en modelos tiene una presentación interna del entorno, lo que permite lo que es tomar mejor las decisiones. Tenemos como también el agente orientado a objetos, ya que permite que el entorno con el fin de cumplir las metas específicas. Tenemos agentes basados en utilidad. Evalúan lo que es las acciones más convenientes según ciertos criterios. Tenemos lo que es agente de aprendizaje, ya que mejora lo que es la percepción y el desempeño con el tiempo gracias a la experiencia. En resumen, esta percepción es en base de todo el proceso inteligente, ya que permite que la gente pueda entender su entorno. Tenemos lo que son razonamientos y procesamientos. Una vez que la gente haya percibido lo que es la información en su entorno, el siguiente paso es razonamiento y procesamiento. En esta etapa la gente toma lo que es todo el dato y los transforma en su conocimiento útil. Es decir, no solo recibe la información, sino que lo interpreta y lo analiza y da lo que es un significado. Por ejemplo, tenemos lo que es la gente que puede identificar lo que son los patrones, reconocer lo que es las reacciones entre datos y entender lo que es el contexto de la situación. Esto es fundamental para responder de una manera adecuada. Una de las herramientas más importantes es una etapa de procesamiento de un lenguaje natural, ya que permite que la gente pueda entender lo que es el lenguaje humano, ya sea escrito o hablado. Gracias a esto, los agentes pueden analizar lo que es el texto, identificar lo que son las interacciones, reconocer las emociones y generar lo que son las respuestas coherentes. Otra tecnología clave es lo que es la visión computacional, lo que permite que la gente interprete lo que son las imágenes o videos. Por ejemplo, reconocer los objetos
detectar lo que son los movimientos o analizar escenas completas. Además, el agente utiliza diferentes métodos de razonamiento para tomar lo que son las decisiones más complejas. Los sistemas basados en las reglas que funcionan como condiciones tipo, si pasa esto, entonces ¿qué hago aquello? Los modelos probabilísticos permiten trabajar lo que es la incertidumbre y calcular lo que es la probabilidad de diferentes resultados. Tenemos lo que es el aprendizaje autónomo, que permite que la gente aprenda a partir de los datos y mejora lo que es el desempeño con el tiempo. Y las redes neuronales que simulan lo que es el funcionamiento del cerebro humano que reconoce los patrones complejos. Gracias a estos procesos, los agentes pueden convertir los datos de su conocimiento estructurado, lo que permite es adaptarse mejor a diferentes situaciones que ofrecen respuesta más precisa. Toma de decisiones y acciones. Finalmente llegamos a la etapa de toma de decisiones y acciones, es donde la gente utiliza toda la información procesada para decir qué hacer. Este proceso no solo es aleatorio, sino que implica analizar las diferentes alternativas y elegir la más adecuada según el objetivo de la gente. Primero es el agente analizar una evaluación alternativa, donde identifica todo lo posible en la acción que puede ejecutar y analizar lo que son sus consecuencias. Este análisis no solo considera lo que es el resultado inmediato, sino que también lo puede ocurrir a un futuro. Luego tenemos lo que es el funcionamiento de utilidad, ya que permite asignar los valores de cada opción para comprobarlas de una manera más objetiva, considerando los factores como beneficio, costo o riesgo. También tenemos lo que es la intervención de modelos probabilísticos, que ayudan a la gente a tomar decisiones de un sistema donde hay otra incertidumbre, estimado que el resultado sea más probable. Otra herramienta importante que son árboles de decisiones, que organizan lo que es la opción de una forma estructurada, facilitando lo que es el análisis paso a paso. Una vez que la gente elige la mejor alternativa, procede a ejecutar lo que es una acción, que puede ser desde un responder de un usuario hasta controlar lo que es un sistema o un dispositivo. Además, es importante detectar lo que es un proceso cíclico, ya que cada acción genera un nuevo dato, que es el agente que vuelve a percibir. Finalmente, el agente tiene la capacidad de aprender lo que es el resultado obtenido, lo que permite es mejorar continuamente lo que es su desempeño y adaptarse a los nuevos escenarios. Esto, estos agentes inteligentes sean más eficientes con el tiempo. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Hoy voy a hablar sobre el tema evolución y tipos de agentes. En esta parte de la exposición vamos a analizar la evolución y los tipos de agentes inteligentes. La inteligencia artificial ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos años, pasando de sistemas muy simples a sistemas mucho más avanzados, capaces de interpretar información, tomar decisiones y actuar de manera autónoma. Dentro de este avance, los agentes inteligentes cumplen un papel clave, ya que son responsables de interactuar con el entorno, procesar la información que reciben y ejecutar acciones con su propio propósito definido. Es importante entender que los agentes inteligentes no solamente es un programa, sino una identidad que percibe, decide y actúa continuamente. Por eso, en esta sesión vamos a estudiar cómo ha evolucionado estos agentes con el tiempo y cómo se clasifican según su nivel de complejidad, desde los más básicos hasta los más avanzados, que incluso pueden aprender de su experiencia.
Agentes simples y basados en modelos. En primer lugar tenemos los agentes simples, también conocidos como agentes reactivos. Estos representan la forma más básica de agentes inteligentes, ya que funcionan mediante reglas predefinidas del tipo. Si ocurre una condición, entonces se ejecuta una acción. Esto significa que no analizan el pasado ni predicen el futuro, sino que simplemente relacionan lo que ocurre en el momento. Por ejemplo, un termostato que enciende o apaga la calefacción dependiendo de la temperatura es un caso típico. Entre sus características podemos descartar que no tienen memoria, no construyen una representación interna del entorno y su comportamiento es completamente determinado. Es decir, siempre responden de la misma forma ante la misma situación. Esto se hace rápido y eficiente, pero solo en entornos simples y controlados. Sin embargo, representa limitaciones importantes como la incapacidad de adaptarse a los cambios complejos, de tratar con información incompleta o de aprender con el tiempo. Debido a estas limitaciones se desarrollan los agentes basados en modelos. Estos agentes incorporan una representación interna del entorno, lo que les permite mantener información sobre el estado del sistema, incluso cuando no todo es favorable directamente. Gracias a esto, pueden tomar decisiones más informadas y manejar situaciones más complejas. Un ejemplo es un claro robot aspirador que construye un mapa de la casa para optimizar su recorrido. En general, estos agentes tienen una mayor capacidad de adaptación y un mayor desempeño en entornos dinámicos, aunque también requieren mayor capacidad computacional y un diseño más complejo. Agentes basados en metas y utilidad. En este nivel más avanzado encontramos los agentes basados en metas. Estos agentes no solo relacionan al entorno, sino también toman decisiones con el objetivo de alcanzar metas específicas. Para ello, analizan diferentes alternativas y seleccionan aquellas los que se acercan más al cumplimiento de su objetivo. Esto implica que pueden planificar, evaluar distintos escenarios y tomar decisiones más estratégicas. Por ejemplo, un sistema de navegación GPS no solo responde, sino también que calcula la mejor ruta considerando la distancia, tráfico y tiempo estimado. Esto demuestra que los agentes tienen una mayor capacidad de razonamiento y flexibilidad. Sin embargo, esta capacidad también implica mayor complejidad, ya que deben evaluar múltiples acciones y lo que pueden hacerlos más lentos en ciertos casos. Por otro lado, tenemos que los agentes basados en utilidad, que representan una evolución adicional, estos agentes no solo buscan cumplir una meta, sino que intentan maximizar el beneficio a la calidad del resultado. Para esto, utilizan una función de utilidad que les permite asignar un valor a cada posible resultado, así comparar cuál es la mejor opción. Por ejemplo, un sistema de recomendación puede sugerir productos considerando preferencias, precio, relevancia o incluso historial de usuario. Estos agentes son muy útiles en situaciones donde hay incertidumbre o múltiples factores al considerar. Sin embargo, su diseño es más complejo, ya que definir correctamente la función de utilidad puede ser un reto. Por último, tenemos agentes con capacidad de aprendizaje. Finalmente tenemos los agentes con capacidad de aprendizaje que representan el nivel más avanzado dentro de la inteligencia artificial. Estos agentes tienen la capacidad de mejorar su desempeño con el tiempo a partir de la experiencia, lo que hace mucho más adaptables a diferentes situaciones. A diferencia de los agentes anteriores, no dependen únicamente de reglas fijas, sino que ajustan su comportamiento en función de los resultados obtenidos en interacciones previas. Generalmente, estos agentes están compuestos por varios elementos. Elemento de aprendizaje, el que se encarga de mejorar el sistema. Elemento de desempeño, que toma decisiones y ejecuta acciones. El crítico, que evalúa las decisiones si fueron correctas. Y generador de problemas, que propone nuevas situaciones para seguir aprendiendo. Uno de los enfoques más importantes dentro de este tipo de agente es el aprendizaje por esfuerzo.
En este modelo, la gente aprende mediante prueba y error, recibiendo recompensas con toma buena de decisiones y penalización cuando se equivoca. El objetivo es maximizar la recompensa acumulada a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un agente que aprende a jugar un videojuego mejora su estrategia con cada intento. Entre sus ventajas destaca su alta capacidad de adaptación y mejora continua, pero también tiene desventajas con el tiempo que requieren para entrenarse y la posibilidad del comportamiento inesperado si no controla adecuadamente. Ahora vamos a hablar sobre la evolución histórica de los agentes. Para finalizar esto, podemos observar cómo ha ido evolucionando de los agentes inteligentes a lo largo del tiempo. En inicio, los agentes eran simplemente reactivos, es decir, respondían a estímulos mediante reglas fijas, sin ningún tipo de memoria o análisis. Luego surgieron los agentes basados en modelos, en la cual van a incorporar una representación interna del entorno, permitiendo decisiones más informadas. Posteriormente aparecieron los agentes orientados a objetivos, que introducen la capacidad de planificar acciones para alcanzar metas específicas. Después, los agentes basados en utilidad, que mejoran la toma de decisiones al evaluar cuál opción es más conveniente según distintos factores. Finalmente, los agentes con capacidad de aprendizaje que pueden adaptarse y mejorar continuamente a partir de la experiencia, ya que cada una de estas etapas responde a la necesidad de enfrentar entornos más complejos y cambiantes. En la actualidad, muchos de estos sistemas combinan varias de las características, lo que la cual nos permite ser más eficientes, inteligentes y autónomos, ya que esto demuestra la importancia de los agentes inteligentes en el desarrollo de la tecnología actual y futura. Hola, ¿qué tal, ingeniero? Un gusto. Mi nombre es Brian Carpio, pertenezco al grupo número 10 y en este caso me tocó hablar sobre lo que son las capacidades agénticas y autonomía de lo que son los sistemas pasivos agentes e inteligentes en la era de la inteligencia artificial. En esta parte voy a hablar sobre lo que son las capacidades agénticas, que representan la evolución de los sistemas tradicionales hacia agentes inteligentes capaces de actuar como cierta independencia. Antes los sistemas solo ejecutaban instrucciones específicas dadas por el usuario, pero ahora los agentes no solo responden, sino que también analizan, interpretan y ejecutan acciones orientadas a objetivos. Esto significa que pueden razonar sobre tareas, planificar cómo resolverlas y tomar decisiones según sea el contexto. Además, a diferencia de los sistemas tradicionales, los agentes pueden recibir metas generales y transformarlas en acciones concretas. También trabajan en entornos dinámicos, por lo que pueden adaptarse y ajustar sus decisiones continuamente. Veremos ahora cómo funcionan estas capacidades a través de la planificación, la autonomía y el uso de herramientas. Bueno, tenemos aquí qué son las capacidades agénticas. En esta parte trata sobre las capacidades agénticas y la autonomía, que representan uno de los avances más importantes dentro de la inteligencia artificial. Tradicionalmente, los sistemas informáticos eran pasivos, es decir, solo ejecutaban instrucciones específicas que el usuario les daba paso a paso. No podían tomar decisiones por sí mismos, ni adaptarse a nuevas situaciones. Sin embargo, con la evolución de la inteligencia artificial, surgen los agentes inteligentes, que no solo responden, sino que también analizan, interpretan y ejecutan acciones de manera orientada a objetivos. Esto significa de que ya no hablamos de sistemas que simplemente reaccionan, sino de sistemas capaces de razonar sobre tareas, planificarlas, cómo resolverlas y tomar decisiones según el contexto en el que se encuentren. Además, una diferencia clave es que estos agentes pueden recibir metas generales y a partir de ahí determinar por sí mismos qué pasos a seguir para cumplirlos. Por ejemplo, en lugar de decirle paso a paso qué hacer, el usuario puede darle un objetivo amplio y el agente se encarga de todo el proceso.
Esto está muy relacionado con el concepto de racionalidad en inteligencia artificial, ya que la gente busca elegir las mejores acciones posibles para cumplir sus objetivos de forma eficiente. También es importante mencionar que estos agentes trabajan en entornos dinámicos, es decir, donde la información puede cambiar constantemente, por lo que deben adaptarse, reevaluar decisiones y ajustar su comportamiento. En resumen, las capacidades agénticas convierten a los sistemas en entidades más inteligentes, autónomas y capaces de resolver problemas complejos. Ahora, a lo que vamos es a la planificación y autonomía. Sobre lo que es la planificación y autonomía, son dos capacidades fundamentales en los agentes inteligentes. La planificación consiste en la capacidad del agente para analizar un problema complejo y dividirlo en tareas más pequeñas, organizándolas en una secuencia lógica de acciones. ¿Esto qué significa? Que el agente no solo ejecuta tareas, sino que primero piensa cómo resolverlas antes de actuar. Por ejemplo, si se le pide realizar un análisis de datos, un sistema tradicional necesitaría instrucciones paso a paso. En cambio, un agente autónomo puede identificar qué datos necesita, buscarlos, procesarlos, analizarlos y finalmente presentar conclusiones, todo de manera organizada. Este proceso se conoce como descomposición de problemas y es clave porque permite transformar tareas completas en pasos más simples y manejables. Además, la planificación está relacionada con la forma de decisiones, ya que el agente debe elegir la mejor secuencia de acciones para cumplir lo que son los objetivos. Por otro lado, la autonomía implica que la gente puede ejecutar todo ese plan sin necesidad de supervisión constante del usuario. Es decir, una vez que entiende el objetivo, puede trabajar por sí mismo, evaluando cada paso y tomando decisiones cuando sea necesario. Otro aspecto importante es la flexibilidad, ya que un buen agente no solo sigue un plan, sino que también puede adaptarse a cambios, corregir errores y ajustar su estrategia en tiempo real. En conjunto, la planificación y la autonomía permiten que los agentes sean más eficientes, reduzcan la intervención humana y puedan trabajar en problemas más complejos. Ahora lo que son el uso de herramientas, el Tools Function Calling. Esta viene a ser una de las capacidades más importantes en los agentes modernos en el uso de lo que son las herramientas. Hoy en día, los agentes no solo generan respuestas, sino que también pueden interactuar con su entorno digital para realizar tareas completas. Esto se logra mediante mecanismos como Function Calling, que permite a la gente decidir cuándo necesita usar una herramienta externa, cómo utilizarla y cómo hacerlo. Es decir, el agente actúa como un intermediario inteligente entre lo que es el usuario y diferentes sistemas. Primero se interpreta lo que es el objetivo, luego se analiza si puede resolverlo por sí solo o si necesita de apoyo externo. Y finalmente se selecciona lo que es la herramienta más adecuada. Entre los tipos de herramientas más importantes están los siguientes, lo que son las herramientas de información, como es la web, que permiten obtener datos actualizados, las herramientas de procesamiento, como lo que es Python, que permiten analizar datos, hacer cálculos y generar gráficos, las herramientas de accesorio estructurado, que vienen a ser base de datos con SQL, que permiten trabajar con grandes volúmenes de información, y también lo que son las APLs, que permiten conocer el agente en otros sistemas y automatizar procesos. Y finalmente, herramientas de automatización que permiten ejecutar comandos o gestionar sistemas. Lo importante es que el agente no está usando herramientas de forma automática, sino que decide cuál utilizar según el contexto. En conclusión, el uso de estas herramientas convierte el agente en un sistema mucho más útil, capaz de trabajar con información
y generar resultados concretos. Lo que es el impacto y la proyección futura. Hoy en día, los agentes inteligentes permiten automatizar lo que son los procesos completos, lo que genera la eficiencia y reduce la necesidad de intervención humana. Por ejemplo, un agente puede elaborar un informe de ventas accediendo a datos, analizándolos, identificando patrones y generando conclusiones sin que el usuario tenga que indicar cada paso. Esto tiene aplicaciones en muchos ámbitos, como lo son empresas, sistemas en la nube, análisis de datos y plataformas digitales. Gracias a esto, los sistemas pueden trabajar de forma más rápida, eficiente y precisa. En cuanto al futuro, se espera que los agentes sean capaces de integrarse completamente con diferentes plataformas, automatizar procesos complejos sin supervisión y colaborar con otros agentes. También se espera que tengan una mayor capacidad de toma de decisiones, lo que lo hará aún más inteligente. Sin embargo, también existen riesgos de que deben considerarse, como es el uso incorrecto de herramientas, la dependencia de sistemas externos, problemas de seguridad o errores en la interpretación de resultados. Para terminar lo que es el tema, las capacidades agénticas y la autonomía representan un cambio importante en la forma que interactuamos con la tecnología, permitiendo sistemas más inteligentes, eficientes y adaptables. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, ingeniero. En esta parte de la exposición voy a dar sobre lo que son los modelos de lenguaje de gran tamaño conocidos como los LLM y su papel como núcleo de razonamiento dentro de los agentes inteligentes. Actualmente, estos modelos no solamente generan texto, sino que también permiten a los sistemas tomar decisiones, planificar acciones e interactuar con herramientas de manera externa. A lo largo de esta presentación explicaré qué son los LLM, cómo funcionan, cómo se integran en arquitecturas de agentes, cómo manejan también la memoria y también hablaremos sobre los tipos de razonamiento. Entonces, ¿qué es un LLM y cómo funciona? Los LLM o modelos de lenguaje de gran tamaño son sistemas avanzados de la inteligencia artificial diseñados para comprender, interpretar y generar lenguaje humano de forma natural. Estos modelos también representan un gran avance dentro del área del procesamiento del lenguaje natural, ya que no solamente trabajan con texto o palabras, sino que también entienden el contexto en el que se los utiliza. A nivel técnico, los LLM se construyen utilizando redes neuronales profundas, especialmente en lo que son arquitecturas tipo transformers. Y son también entrenados con enormes cantidades de texto, provenientes de libros, de páginas web, artículos o otros datos digitales. Gracias a este entrenamiento, el modelo puede aprender a identificar lo que son los patrones lingüísticos, relaciones entre palabras, estructuras gramaticales y también ciertos patrones de razonamiento. Es importante entender también que el modelo no piensa como un humano, pero sí puede predecir de mejor manera las respuestas posibles en función del contexto. Además, estos modelos no se limitan en repartir información, sino que también pueden generar contenido nuevo, resumir texto, traducir idiomas, escribir código o incluso responder preguntas que son muy complejas. Entre los ejemplos tenemos los más conocidos. Tenemos el modelo de Llama, que es de Meta, lo fabricó Meta. Tenemos también el Clouds, que es fabricado por Anthropic. Tenemos Gemini, que es de Google. Y tenemos también lo que es la nueva tecnología, que es GPT-4 de OpenAI, las cuales se aplican en asistentes virtuales, educación, desarrollo de software o análisis de datos. En resumen, los LLM son una base tecnológica que permiten que las máquinas interactúen con los humanos de manera mucho más natural e inteligente. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde hablaremos sobre la arquitectura que integran los LLM en los agentes. Bien, para que un LLM funcione dentro de un sistema real, no basta con el modelo por sí solo, sino que debe también integrarse dentro de una arquitectura de agente inteligente. Esta arquitectura
está organizada en diferentes capas que trabajan en conjunto con el usuario, la interfaz de interacción, el procesamiento interno y las herramientas externas. Bien, esta separación de capas permite que el sistema sea un poco más flexible, escalable y fácil de mantener, ya que cada componente cumple una función específica. Uno de los aspectos más importantes es lo que es la autonomía. Gracias a esta arquitectura, el agente puede ejecutar tareas sin intervención constante del usuario, mantenerse disponible todo el momento y adaptarse automáticamente a la demanda. Por ejemplo, cuando se despliega en la nube mediante contenedores, el sistema puede escalar según la cantidad de usuarios y seguir funcionando de manera continua. Otro punto clave también es la planificación. A través de herramientas como lo es LangChain, el agente no responde de forma directa, sino que primero analiza la intención del usuario, evalúa si necesita información adicional y define una serie de pasos que puede resolver el problema. Esto significa que el agente actúa como un orquestador del proceso, organizando acciones de forma lógica en lugar de simplemente generar texto. Además, también tenemos la integración de las herramientas externas como lo son las APIs, base de datos y servicios en la nube, lo cual permite ampliar significativamente sus capacidades ya que puede acceder a información actualizada y ejecutar acciones en sistemas reales. En conjunto, esta arquitectura transforma al LLM en el núcleo de un sistema inteligente más completo y funcional. Bien, ahora vamos a hablar sobre la gestión de las memorias en agentes. La gestión de memoria es un componente muy fundamental en los agentes basados en LLM, ya que permite que el sistema mantenga coherencia y continuidad en sus respuestas que va generando conforme el usuario va pidiendo. A diferencia de nosotros los humanos, los modelos de lenguaje no tienen una memoria persistente por naturaleza, es decir, no recuerdan información entre interacciones, sino que se implementan mecanismos adicionales. Por esta razón se utilizan sistemas externos que permiten almacenar, actualizar y recuperar información relevante. Para entenderlo mejor podemos compararlo con la memoria humana. Primero tenemos lo que es la memoria sensorial, ¿ok? Que corresponde a la información inmediata que recibe el sistema, como un mensaje de usuario o datos provenientes de una API. Esta información es, digamos, de manera momentánea y es en el punto de entrada del modelo. Luego tenemos también la memoria a corto plazo, que es donde el modelo mantiene activa la información necesaria. ¿Para qué? Para generar una respuesta de manera coherente. Aquí se incluye el contexto reciente, como los mensajes anteriores o instrucciones del sistema. Y finalmente tenemos la memoria a largo plazo, que en los LLM no existe de forma nativa, pero se simula mediante lo que es una base de datos, almacenes vectoriales o gráficos de conocimiento. Esta memoria permite lo que es guardar información importante y reutilizarla en futuras interacciones, lo que lo hace que el sistema sea un poco más inteligente y adaptativo. Gracias a estas combinaciones de memoria, el agente puede mantener contexto, recordar información relevante y ofrecer respuestas mucho más precisas y personalizadas. Ahora pasamos a lo que son los tipos de racionamiento LLM y flujo de interacción entre usuario, LLM y el sistema. Bien, en esta parte vamos a ver cómo los LLM funcionan como núcleo de razonamiento, es decir, cómo procesan la información para construir respuestas mucho más inteligentes. Primero tenemos el razonamiento deductivo, donde el modelo parte de reglas generales para llegar a conclusiones específicas. Es un tipo de razonamiento lógico, es muy estructurado también y preciso, por lo que se utiliza mucho en matemáticas, programación y problemas formales. También tenemos lo que es el razonamiento inductivo, ¿ok? Que funciona de manera inversa. El modelo analiza varios casos específicos a partir de y este tipo de racionamiento es muy útil para su respuesta, bueno, porque sus respuestas son muy probabilísticas, es decir, que no siempre son completamente seguros.
También encontramos el razonamiento abductivo, que consiste en proponer la explicación más probable cuando la información es mucho más incompleta. Es común en situaciones como el diagnóstico o análisis, donde no se tiene toda la información disponible. Tenemos otro tipo de razonamiento, que es el analógico, donde el modelo compara situaciones similares para entender mejor un problema o explicar conceptos complejos mediante ejemplos o metáforas. Esto ayuda mucho en el aprendizaje y en la comunicación. Y finalmente tenemos el razonamiento de sentido común, que se basa en conocimientos cotidianos para interpretar el contexto y generar lo que son respuestas más naturales. Sin embargo, este sigue también siendo uno de los mayores desafíos para los LLM, ya que depende mucho de la calidad del entrenamiento. En conjunto, todos estos tipos de racionamiento permiten que el modelo no solo genere texto, sino que también analice, interprete y estructure información de forma más coherente. Ahora, ya pasamos ahora a lo que es el flujo de interacción estructurado. Este de aquí se refiere al proceso completo que sigue el sistema desde desde que el usuario realiza una solicitud hasta que recibe la respuesta final. En este proceso, el LLM actúa como un núcleo central, ya que es quien interpreta la información, aplica lo que es el razonamiento y decide cómo responder a cada etapa. Primero, tenemos lo que es que el usuario realiza una solicitud o plantea un problema. Esta entrada puede ser una pregunta, una instrucción o incluso un caso complejo se podría decir. Luego el LLM analiza la entrada junto con el contexto disponible, lo que incluye información previa, instrucciones del sistema o datos relevantes dentro de la conversación. Después, el modelo aplica su razonamiento para decidir cómo abordar la respuesta. Aquí es donde puede descomponer el problema, identificar qué tipo de solución necesita o incluso determinar si requiere varios pasos para responder correctamente. A continuación, también organiza la información y construye la respuesta de manera muy estructurada, asegurando la coherencia, la claridad y la relación en el contexto. Y finalmente genera lo que es la respuesta. Aquí ya genera la respuesta y le entrega al usuario, en este caso una persona que busca lo que es una solución y se lo entrega en lenguaje natural. Este flujo de interacción estructurada demuestra que el LLM no funciona de forma aleatoria, sino que sigue una secuencia lógica donde analiza, decide, responde y actúa como el centro de la toma de decisiones dentro de un sistema. Bien, esta ha sido mi presentación. A continuación, la siguiente compañera. Mi nombre es Michelle Guerra Castro. Voy a hablar sobre sistemas multiagentes. Los sistemas multiagentes, que es un enfoque bastante importante dentro de la inteligencia artificial moderna, a diferencia de los sistemas tradicionales, donde todo el procesamiento y la toma de decisiones depende de un solo agente. En este caso, se trabaja con múltiples agentes que colaboran entre sí. Cada agente tiene cierta capacidad de conocimiento o funciones específicas y al trabajar en conjunto pueden resolverse los problemas más complejos, adaptarse a mejorar cambios y operar de manera más eficiente. Es como si en lugar de tener una sola persona resolviendo todo, tuviéramos un equipo donde cada uno especializa en algo diferente. En esta sesión vamos a ver cuáles son sus principales beneficios, cómo se aplican en la vida real y cuál es el rol que cumplen los agentes dentro del sistema y finalmente cómo lograr coordinarse entre ellos para funcionar con un sistema inteligente complejo. Beneficios de los sistemas multiagentes. Aquí podemos observar los principales beneficios de los sistemas multiagentes. Primero, tenemos la mejor resolución del problema. Esto ocurre porque varios agentes trabajan en conjunto y cada uno puede estar especializado en una parte del problema. Esto permite analizar la situación desde diferentes puntos de vista, lo que generalmente lleva a soluciones más complejas y acertadas. También tenemos la flexibilidad y adaptabilidad, ya que los agentes pueden ajustarse a cambios en el entorno o en los datos sin necesidad de intervención constante.
Esto es clave en el entorno dinámico donde las condiciones cambian continuamente. Luego tenemos la escalabilidad, que es una ventaja clave. En el sistema puede crear simplemente agregando más agentes, sin necesidad de rediseñar todo. Esto es muy útil en el sistema de grandes, donde la demanda puede aumentar con el tiempo. En cuanto al rendimiento, encontramos la rapidez y eficiencia, porque los agentes pueden trabajar en paralelo. Es decir, el problema se divide en varias partes que se resuelven al mismo tiempo, lo que reduce el tiempo total de respuesta. Otro punto muy importante es la robustez y la confiabilidad. En sistemas tradicionales, si falla el único agente, todo se detiene. En cambio, en un sistema multiagente, si uno falla, los demás continúan trabajando, lo que hace que el sistema sea mucho más resistente. Finalmente, aprendizaje colaborativo. Permite que los agentes compartan información y mejoran sus estrategias en conjuntos. Esto hace que el sistema no solo resuelva problemas, sino también mejore con la experiencia. En resumen, estos sistemas son eficientes y más flexibles y más adecuados para problemas complejos que se requieren coordinación. Casos de uso de Framework populares. Esta diapositiva podemos ver los sistemas multiagentes. Se aplican en el mundo real, como por ejemplo en el transporte. Estos sistemas permiten coordinar muchos elementos al mismo tiempo, como vehículos, rutas, semáforos o tiempos de entrega. Esto ayuda a optimizar el tráfico, reducir congestionamientos y mejorar logísticas. En el área de salud pública, los sistemas multiagentes pueden analizar grandes cantidades de datos médicos y simular escenarios como las propagandas de enfermedades. Esto es muy útil para la toma de decisiones en política de salud. En la cadena de suministro, los agentes coordinan diferentes etapas como producción, almacenamiento, distribución de entrega. Incluso pueden negociar entre ellos para optimizar costos, tiempos y recursos. También se utilizan en sistemas de defensas, donde ayuda a detectar amenazas y monitorear redes y responder ante ataques o situaciones críticas en tiempo real. Ahora, en cuanto a los firewall, estos son herramientas que facilitan las creaciones de sistemas multiagentes, como por ejemplo Jade, permite desarrollar agentes siendo estándares. Mesa se utiliza para simulaciones de sistemas complejos y RAI permite que distribuyan las tareas de múltiples máquinas para alto rendimiento. Además, AutoGen permite crear múltiples agentes basados en modelos de lenguaje que colaboran entre sí. Llama Index permite conectar estos modelos con fuentes de datos externas. En general, estos frameworks permiten implementar sistemas multiagentes de manera más práctica y eficiente. Roles de los agentes. Aquí podemos ver en un sistema multiagente, cada agente cumple un rol específico. Esto es importante porque permite dividir tareas complejas y en actividades más simples y organizadas. Primero, que los agentes de procesamiento de datos que se encargan de analizar información y extraer datos relevantes, especialmente de fuentes no estructuradas como documentos. Luego tenemos los agentes analíticos, que permiten interpretar esta información y generar conocimiento útil como patrones o tendencias. También están los agentes transaccionales, que ejecutan acciones concretas dentro del sistema, como realizar operaciones o validar procesos. Los agentes de monitoreo supervisan continuamente el sistema y detectan posibles fallos o situaciones anormales en tiempo real. Después están los agentes que toman decisiones, analizan diferentes opciones y seleccionan de mejor alternativa según ciertos criterios. Y finalmente tenemos el agente de interfaz. Son los que interactúan directamente con los usuarios y facilitan la comunicación entre las personas y el sistema. Esta división de los roles permite que el sistema funcione de manera organizada y eficiente y especializada. Protocolos de colaboración entre agentes. En esta última diapositiva vemos que los agentes trabajan juntos dentro del sistema. Primero, los protocolos de colaboración son las reglas que permiten que los agentes coordinen y colaboren dentro de un entorno compartido.
Un elemento clave es la comunicación, ya que los agentes necesitan intercambiar información constantemente. Sin comunicación no podrán comunicarse ni saber qué están haciendo los demás. Esta comunicación puede darse mediante mensajes estructurados, memoria compartida o eventos en el sistema y permiten coordinar acciones y compartir información y evitar errores. Otro aspecto importante, la negociación, donde aquellos agentes llegan de acuerdo para resolver las tareas o comportamientos de recursos. Esto puede hacerse mediante reglas, optimizaciones o modelos tipo de mercado dependiendo de la complejidad del sistema. También tenemos la resolución de conjuntos de problemas, donde el sistema divide un problema en partes más pequeñas, asigna tareas a agentes especializados y la ejecuta paralelos o de forma secuencial. Finalmente está la delegación, jerarquía, donde algunos agentes actúan como coordinadores, organizaciones de trabajo, asignación de tareas y supervisar los resultados. Todo esto permite que el sistema funcione de manera coordinada, eficiente y capaz para adaptarse a diferentes soluciones. Gracias. Como parte final tenemos aquí en esta última diapositiva lo que son las conclusiones y unas recomendaciones. Bien, podemos concluir que la inteligencia artificial ha evolucionado notablemente en las últimas décadas, dando paso a sistemas que son muy autónomos e inteligentes, dentro de los cuales los agentes inteligentes cumplen un rol muy fundamental a ser capaces de percibir su entorno, obviamente, y procesar información, tomar decisiones y ejecutar acciones orientadas a objetos específicos. Gracias a sus capacidades de razonamiento, aprendizaje, planificación y adaptación, estos sistemas pueden desenvolverse en entornos que son muy dinámicos y también complejos, siendo aplicados en diversas áreas, digamos, de las tecnologías actualmente. A partir de esto también es importante considerar lo que son las recomendaciones claves, como comprender bien sus fundamentos teóricos para diseñar soluciones de manera eficiente, seleccionar el tipo de agente adecuado según el problema, trabajar con unos datos que sean de manera confiables, garantizar la seguridad y el uso ético, implementar procesos de mejora continua y también evaluar constantemente su rendimiento, con el fin de optimizar su funcionamiento y aprovechar al máximo su potencial. Bien, esta ha sido lo que es la presentación, la exposición del grupo número 10. Muchas gracias.